relaciones volumétricas y gravimétricas en el suelo. Y vamos a comenzar por definir qué es lo que vamos a entender como relaciones volumétricas y gravimétricas. ¿Qué vamos a entender por relaciones volumétricas y gravimétricas en el suelo? A ver, las relaciones volumétricas y gravimétricas simplemente son un conjunto de relaciones numéricas que se establecen entre las distintas fases del suelo con el propósito de definir algunas propiedades del material de importancia para la mecánica de suelos. Eso es lo que son relaciones volumétricas y gravimétricas. Entonces vamos a resumir esa definición acá. Conjunto de relaciones numéricas entre las distintas fases del suelo. Conjunto de relaciones numéricas establecidas entre las distintas fases del suelo para definir algunas propiedades físicas del material. Propiedades que resultan de interés para la mecánica de suelos. Que son útiles para la mecánica de suelos. Entonces vamos a diferenciar relación volumétrica de relación gravimétrica. Entonces vamos a decir que es una relación gravimétrica cuando esa proporción se establece peso a volumen o peso a peso. O sea, peso dividido peso o peso dividido volumen. Ejemplo, el peso unitario húmedo del suelo. Lo vamos a anotar como gamma H. Y lo vamos a definir como una relación del peso por unidad de volumen del material, que lo vamos a anotar como W sub T o peso total sobre volumen total del elemento. Entonces sería un ejemplo de una relación gravimétrica. Y vamos a hablar de relación volumétrica
cuando se establece la proporción volumen a volumen. O sea, cuando dividimos volumen sobre volumen. Ejemplo. Volumen ya tildes en la U, en la E, muchachos. Volumen. ¿Quién me dice? Lo lleva tilde, profe. Ah, no, ya tilde. Ah, bueno. Gracias. Entonces, ejemplo, la porosidad. Ejemplo, la porosidad del suelo la vamos a anotar como una N, vea así. Y la vamos a definir como una relación del volumen de vacíos al volumen total B solito. Volumen de vacío sobre volumen total del elemento. Nos queda más o menos ya diferenciado cuándo es una relación gravimétrica y cuándo es una relación volumétrica. Y hay otra cosa por clarificar. ¿Cuál? Que aquí me está diciendo la definición que son unas relaciones numéricas, entonces yo me imagino una división de una cosa con respecto a otra, ¿cierto? Unas ecuacioncitas que me definen eso. Y me dice que entre las distintas fases del suelo. Entonces la pregunta sería, que nosotros dijimos que un suelo era un conjunto de partículas sólidas formado por la meteorización de las rocas, entonces dijimos sólidas, pues porque aquí me están hablando de fases. Pues resulta, muchachos, que el suelo es un sistema trifásico. Entonces vamos a decir que las fases del suelo se componen de tres, las mismas fases. O sea, el suelo es un sistema trifásico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que el suelo se compone de una fase gaseosa, no todo con negro mejor, gaseosa, compuesta por aire. Hay una fase líquida compuesta por agua. Y una fase sólida que está compuesta por rocas minerales y el suelo puede tener eventualmente vegetales, residuos vegetales, ¿cierto? Pongamos otros, más bien. Y dentro de otros vamos a entender como residuos de materia vegetal, eventualmente escombros u otros residuos, dependiendo, por ejemplo, de qué material tengo. Tengo, por ejemplo, un lleno, o si tengo un suelo con alto contenido orgánico, otros. Pues, ojo. Profe, Sí, qué pena. señor. Podría decir qué es lo que dice en la parte que dice
fases del suelo, ¿sistemas qué? Es un sistema trifásico. Ah, listo, gracias. Entonces miren muchachos, tanto el aire como el agua son fluidos. Al ser fluidos, entonces estos materiales se alojan en unos espacios vacíos que preexisten en el suelo. Entonces, estos fluidos los encontramos en los poros del suelo. Entonces, ¿qué se deduce de aquí? Que el suelo tiene unos poros, espacios vacíos, donde se encuentra alojado el suelo. O sea, que de acuerdo a eso, y a lo que hemos visto, si pensamos aquí la superficie de un terreno, como lo que hemos visto en las fotografías, y consideramos un pedacito de suelo, un elemento diferencial de volumen de suelo por aquí, ubicado en un punto A. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo vengo y hago un zoom sobre este elementico, y saco aquí, cojo una lupa, y vengo y miro este material con una lupa, entonces yo voy a ver que ese material, ese suelo está compuesto por unos sólidos, que son estas partículas que voy a churar aquí con negro, y hay unos espacios vacíos entre esas partículas. Estos espacios vacíos serían los intersticios. Entonces aquí tengo los sólidos que me constituyen el suelo y voy a tener unos espacios vacíos. Esos espacios vacíos o poros pueden contener aire, que voy a churarlo aquí con verde, o puede contener agua. Voy a poner aquí con azul. Eso es lo que hemos dicho ahí. Y como vamos a ver luego, decimos que si todos los espacios vacíos del suelo están llenos de agua, cosa que no ocurre acá, en esto que les estoy pintando acá, solamente estoy colocando una parte de los espacios vacíos con aire y otra parte con agua. Entonces, en este caso decimos que el suelo está parcialmente saturado, porque solamente una parte de los espacios vacíos tienen agua. Cuando todos los espacios vacíos están llenos de agua, vamos a decir que el suelo se encuentra saturado. Entonces, eso es un poco lo que necesitamos entender aquí respecto a este tema de las fases del suelo. Entonces, en la realidad, el suelo lo vamos a ver como un elemento continuo, digámoslo así, está en el sentido de que vemos puro material sólido, una masa sólida como la que veíamos en las fotografías que hemos discutido, pero que si uno pudiera entrar y coger una lupita y mirarlo, entonces el suelo realmente adentro está constituido así. Y entonces, entre estas partículas se va a generar, en las áreas de contacto entre las partículas, se van a generar unas fuerzas de fricción. Y si esas fuerzas actúan sobre unas áreas, entonces se vuelven unos esfuerzos. Esfuerzos debidos a la fricción que se desarrolla entre los materiales. Y como este está ubicado a una profundidad Z, va a tener una columna de material por encima haciendo peso, lo que va a implicar que se desarrollen estas fuerzas de fricción acá, dividirlas por las áreas, son unos esfuerzos.
Entonces, esos esfuerzos se llaman unos esfuerzos de fricción, o esfuerzos friccionantes o esfuerzos efectivos, los vamos a llamar, y lo que vamos a hablar luego, en el segundo bloque del curso Dios mediante. Pero para hacer una introducción a lo que me preguntaba un compañero de los suelos granulares, que habíamos dicho que eran friccionantes. ¿Por qué se llaman friccionantes? Por eso. En el caso de los suelos granulares. Pero en el caso de las arcillas están compuestas por unas partículas laminares. Son como unas láminas, hagan en cuenta las hojas de un cuaderno. Y tienen unos espesores muy diminutos. Entonces yo considero todas estas partículas de arcilla, puestas así, como esto tiene unas áreas de contacto superficial tan grandes, entonces se desarrollan más fuerzas de fricción. Hay una interacción superficial muy grande entre las partículas entre sí y con el agua cuando llega y se introduce ahí. Entonces lo que se va a generar es una fuerza de atracción de esta partícula con esta otra partícula. Es como si atrajeran de esta manera. Entonces, eso lo que hace es que tiende a mantener unidas las partículas. Y eso es lo que se llama cohesión. Entonces, la cohesión no depende de una normal o de un peso, mientras que la fricción sí. Pues los suelos los llamamos friccionantes y los suelos finos los llamamos cohesivos. Luego hablaremos de estas cosas Dios mediante. Pero a propósito que ayer mencionamos algo del tema. Teniendo claro entonces esto, vamos a definir una cosa que se llama el diagrama de fases del suelo, que vamos a necesitar para poder entrar a definir estas relaciones volumétricas y gravimétricas, estas relaciones numéricas. ¿Qué es el diagrama de fases del suelo? Miren, diagrama de fases. Simplemente es un esquema que me permite representar de manera separada las distintas fases del suelo. Eso es el diagrama de fases del suelo. Esquema utilizado para representar separadamente vamos aquí por separado mejor, por separado las distintas fases del suelo. ¿Y eso para qué? Para facilitar cálculos matemáticos. Muy feo aquí esto. Para efectos de facilitar
para efectos de facilitar cálculos matemáticos. Eso es el diagrama de fases del suelo. Entonces, este diagrama de fases, ¿qué es lo que hace de manera sencilla? Entonces, yo considero un perfil, si considero un perfil de suelo, entonces considero un elemento de suelo ubicado aquí a una profundidad z en metros. Un punto A. Entonces lo que me permite es yo sacar este elementico para acá y representarlo de esta manera, es decir, entonces que esto va a ser aire va a ser agua y esto va a ser sólido. Entonces voy a representar unas proporciones en peso, y voy a representar unas proporciones en volumen. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir, si estoy en la proporción de peso, entonces voy a decir que este espacio va a ser igual al peso del aire, que va a denotar W sub A, y que para efectos de cálculos matemáticos lo vamos a suponer igual a 0. Lo vamos a despreciar para cálculos matemáticos. A este pedacito que ocupa el agua lo voy a llamar W sub W, peso del agua. Y a este espacio que ocupan los sólidos lo voy a llamar W sub S. Entonces fíjense ustedes que todo esto sería igual a ¿qué? Todo esto va a ser el peso total del elemento, que lo vamos a llamar W sub T, que sería igual a ¿qué? A W sub W más W sub S. Ese sería el peso total del elemento. Y lo mismo hacemos con las proporciones en volumen. Entonces, al espacio que ocupa el aire, lo vamos a llamar B sub A, que es el volumen del aire. Al espacio que ocupa el agua lo vamos a llamar B sub W. Y al espacio que ocupan los sólidos lo vamos a llamar B sub S. Como el aire y el agua, tanto el aire como el agua son fluidos que se alojan en los espacios vacíos del suelo, según lo que hemos dicho acá.
entonces a esto a la suma de estas dos cosas vamos a llamar B sub B, que es el volumen de vacíos. ¿Y a qué va a ser igual? Va a ser igual al volumen del aire más el volumen del agua. Y a todo esto lo vamos a llamar entonces el volumen total del elemento, que sería igual a ¿qué? Al volumen de vacíos más el volumen de los sólidos. Este esquemita es el que se conoce como diagrama de fases del suelo. ¿Y para qué lo usa uno? Para, de manera mental, oiga, esto es para que uno de manera mental separe las distintas fases del suelo y le permita manipular todas estas relaciones que vamos a definir enseguida, que es lo que se conoce como las relaciones volumétricas y gravimétricas, y que no son otra cosa que un montón de ecuacioncitas que son muy simples, como las vamos a ver, y que simplemente se trata de aprender a manipularlas. ¿Cuáles son entonces? Bueno, aquí está claro. Peso del aire, peso del agua, peso de los sólidos, W peso. Aire, agua, sólido. Y B volumen. P proporciona en volumen, P proporciona en peso. Para definir las relaciones volumétricas aquí debajo, entonces voy a colocar acá, aquí arriba, que me queda un poquito de espacio, donde P quiere decir proporción. No coloquemos eso lo entienden ahí. W significa peso. Y B, volumen. Es que no quiero borrar, no quiero tener que borrar acá para definir las ecuaciones. Para que estemos, ahora cuando lo definamos, miremos aquí la relación de lo que hacemos acá. W peso, B volumen. Listo, entonces W sub A, peso del aire, W sub W, peso del agua, W sub S, peso de los sólidos, W sub T, peso total. B sub A, volumen del aire, volumen del agua, volumen de los sólidos, B sub D, volumen de vacíos. Vámonos aquí. B sub D, volumen de vacíos. Es el que de pronto los puede confundir un poquito. Vamos a definir entonces cuáles son esas relaciones volumétricas y gravimétricas. Vamos a definir entonces todas esas relaciones volumétricas y gravimétricas. Comenzamos con el peso unitario húmedo.
El peso unitario húmedo vamos a definir como, lo vamos a denotar como gamma sub H y se va a definir como una relación de peso total sobre volumen total. ¿Qué unidades tiene? Kilonewton metro cúbico, tonelada metro cúbico, gramos centímetro cúbico, o sea, tiene unidades de peso sobre volumen, ¿cierto? Peso sobre volumen. Peso unitario seco. Lo vamos a denotar como gamma sub D y se define como una relación del peso total, peso de los sólidos sobre el volumen total del elemento, peso de los sólidos sobre el volumen total. ¿Qué unidades tiene? Peso sobre volumen, o sea, kilonewton metro cúbico o tonelada metro cúbico. Peso unitario de los sólidos del suelo ¿cómo lo vamos a denotar? Como gamma sub S, o sea, gamma es peso unitario, ya la letrica entonces diferencia las cosas. Gamma sub S es peso unitario de los sólidos, y lo vamos a definir como una relación del peso de los sólidos sobre el volumen total. Profe, ese sería igual que el peso unitario seco, entonces. Perdón, volumen de los sólidos acá. Gracias por la aclaración. Peso es el volumen de los sólidos. Peso unitario del agua. El peso unitario del agua lo vamos a definir como peso por unidad de volumen del agua. O sea, que esto sería gamma, que es peso unitario, sub W del agua, y va a ser entre una relación del peso del agua sobre el volumen del agua. Este es un dato conocido para los problemas, porque el agua la conocemos mucho. Es igual a 1 tonelada por metro cúbico. Dato conocido para los problemas. Listo. Porque el agua es un fluido que ya se tiene muy estudiado. Peso unitario saturado.
lo vamos a denotar como gamma, que es peso unitario, y saturado lo vamos a denotar como SAT, de saturado. ¿Cómo lo vamos a definir? Igual que el peso unitario ómero, o sea que va a ser lo mismo que gamma H, igual a gamma H, pero cuando el suelo está saturado, o sea, cuando S es igual a 1. Se calcula igual, y solo que cuando el suelo está saturado, entonces ya no se llama peso unitario húmedo, sino peso unitario saturado. Ya esto lo vamos a ir entendiendo la medida que vamos haciendo los ejercicios. Peso unitario sumergido. El peso unitario sumergido lo vamos a denotar, se llama peso unitario sumergido o efectivo. Es lo que pesa el suelo por unidad de volumen, restando el efecto de empuje que experimentaría cuando se encuentra saturado. Ya lo iremos discutiendo también. Vamos a denotarlo aquí como gamma prima y lo vamos a definir como gamma saturado menos el gamma del agua. Este es sumergido o efectivo, también se conoce como sumergido o efectivo. Lo voy a colocar aquí entre paréntesis. Se dice que efectivo o real. Porque se le restaría el efecto del empuje. Esto en el caso de suelos saturados. Gravedad específica de los sólidos. Gravedad específica de los sólidos del suelo. La vamos a denotar como una relación de el peso unitario de los sólidos sobre el peso unitario del agua. Eso es, así la vamos a denotar. Una relación de gamma de los sólidos sobre gamma del agua. Y como gamma del agua es 1, que ya lo dijimos acá, como gamma del agua es 1, entonces casi que si uno conoce G de los sólidos, ya conoce gamma de los sólidos. ¿En qué radica la diferencia? En lo que cada cosa representa. La gravedad específica de los sólidos, como se darán cuenta, es adimensional, porque tendríamos tonelada por metro cúbico sobre tonelada por metro cúbico, o sea, se vuelve adimensional. Esto es adimensional. Mientras que esto tiene unidades de toneladas por metro cúbico. Contenido de humedad del suelo. Contenido de humedad. Vamos a anotar como W y vamos a decir que es igual a
peso del agua sobre el peso de los sólidos. Lo puede expresar en fracción o en porcentaje, entonces uno lo puede multiplicar por 100 o lo deja simplemente como fracción. Entonces si quiere lo podemos multiplicar por 100 para obtenerlo en porcentaje. O lo puede trabajar en fracción. Para efectos de cálculos matemáticos, obviamente uno casi siempre lo trabaja en fracción, ¿cierto? Ahí estarían las gravimétricas. Relación de vacíos. La relación de vacíos del suelo la vamos a anotar como E. Y la vamos a definir con una relación del volumen de vacíos al volumen de los sólidos. Es adimensional. La porosidad. Profe, perdón, me repites por favor cuál es la relación de vacíos? Sí. Relación de vacíos la vamos a anotar como E. Y se define como una relación del volumen de vacíos al volumen de los sólidos. Listo, muchas gracias. De nada. La porosidad la vamos a denotar como N y la vamos a definir como una relación del volumen de vacíos al volumen total del elemento de suelo. También es adimensional. Grado de saturación. Grado de saturación. El grado de saturación lo vamos a anotar como S. Y va a ser igual a una relación de el volumen del agua, o sea, qué proporción de volumen de agua está ocupando los vacíos del suelo. O sea, volumen del agua sobre volumen de vacíos. ¿Cuánto de agua equivale a todo esto? ¿Cuánto de todo esto está ocupando el agua? Fíjense que tanto la relación de vacíos es adimensional. La porosidad es adimensional. El grado de saturación es adimensional. Así como lo es la gravedad específica de los sólidos, que también es adimensional. Y la humedad también es adimensional. Esas ecuacioncitas que hemos escrito ahí, fíjense ustedes que son 11 ecuaciones en total. Una,
11. Estas 11 ecuaciones son las que vamos a manejar aquí como relaciones volumétricas y gravimétricas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces aquí? ¿De qué se tratan los problemas? Básicamente los problemas o la tipología pues de problema y ejercicio que vamos a desarrollar acá, básicamente a lo que apunta es a conocidas 2, 3 propiedades del suelo, vamos a calcular las demás. Eso es básicamente lo que hace el ejercicio.